Oculta en los inquietantes y sombríos bosques de Harrisville, Rhode Island, se encuentra la historia de Bathsheba Sherman, un nombre susurrado con temor y curiosidad durante más de un siglo. Bathsheba vivió en el siglo XIX, habitando una gran casa de campo con su esposo e hijos, llevando lo que parecía una vida tranquila y normal. Sin embargo, sus días distaban de ser comunes, pues pronto circularon rumores sobre sus inquietantes vínculos con lo sobrenatural. Número 1. Bathsheba Sherman. Los habitantes del pueblo describían a Bathsheba como de extraordinaria belleza, pero extrañamente distante, con un aura que incomodaba a quienes la rodeaban. Las murmuraciones se intensificaron cuando un bebé bajo su cuidado murió de forma misteriosa. Una pequeña herida punzante en la base del cráneo hizo surgir susurros de brujería entre los vecinos cada vez más recelosos. Aunque Bathsheba nunca fue acusada formalmente, su reputación quedó arruinada para siempre. Los supersticiosos habitantes la señalaron como bruja, convirtiéndola en una paria temida. En los años siguientes, sucesos inquietantes continuaron ocurriendo en la propiedad de los Sherman. Animales se enfermaban sin razón, cultivos marchitaban de forma inexplicable y algunos vecinos decían ver figuras oscuras rondando la granja al caer la noche. La sola presencia de Bathsheba se volvió sinónimo de calamidad, y su estilo de vida solitario no hizo más que ahondar el misterio en torno a su nombre. Algunos llegaron a afirmar que había vendido su alma a cambio de belleza eterna y poderes siniestros, volviéndose sierva del diablo. Cuando Bathsheba murió en la década de 1880, su historia no desapareció. Por el contrario, se volvió aún más lúgubre, pues muchos creían que su espíritu inquieto seguía aferrado a la tierra que recorrió en vida. Décadas después, la familia Perron se mudó a la envejecida granja de los Sherman y se desató una serie de eventos aterradores. Puertas que se cerraban solas, objetos que volaban sin previo aviso y una abrumadora sensación de opresión en cada rincón de la casa. Convencidos de que el espíritu vengativo de Bathsheba era el culpable, vivieron bajo un miedo constante. Incluso hoy, la vieja granja sigue en pie, y quienes la visitan hablan de una profunda incomodidad apenas ponen un pie en la propiedad. En el pequeño y sombrío pueblo de Salem, Massachusetts, en el fatídico año de 1692, se desató una oleada de miedo y paranoia que envolvió a la comunidad cerrada, dejando a su paso recelo y temor. En el centro de esta ola de terror se encontraba una mujer llamada Tituba, cuyo nombre quedaría para siempre ligado a los infames juicios de brujas de Salem. Número 2. Tituba. Su historia, envuelta en misterio y dolor, comienza en la casa del reverendo Samuel Parris, donde vivía y trabajaba como esclava. Pero lo que hacía a Tituba diferente no era solo su condición, sino los crecientes rumores sobre sus supuestos lazos con mundos invisibles y fuerzas oscuras que escapaban a la vista común. Cuando las jóvenes del hogar de los Parris comenzaron a padecer convulsiones y comportamientos extraños e inexplicables,
La comunidad asustada volvió su mirada hacia Tituba, ansiosa por hallar una explicación. Las muchachas la acusaron de practicar brujería, asegurando que las había embrujado con sus poderes. Bajo la enorme presión y el peso de las sospechas, Tituba confesó haber hecho pactos con el diablo y lanzado hechizos, una admisión impactante que sembró el pánico en el pueblo. Relató visiones inquietantes, la sensación de surcar los aires, levantada por fuerzas invisibles, y encuentros escalofriantes con entidades siniestras. La gente quedó fascinada por sus descripciones de figuras sombrías, energías malévolas y el siniestro libro del diablo, en el cual afirmaba haber visto los nombres de otros entregados a la oscuridad. Sus palabras encendieron un fuego de histeria que acabaría con la vida de muchos inocentes, marcando para siempre a Salem con tragedia y temor. Algunos creen que sus confesiones y relatos fantásticos surgieron bajo una presión abrumadora, mientras otros especulan que realmente poseía conocimientos de misticismo heredados de su lugar de origen. Aun siendo la primera en admitir la brujería, el destino de Tituba fue inusual. Pasó una larga temporada encarcelada, pero, a diferencia de otros acusados en Salem, nunca fue condenada a muerte, un hecho que solo incrementó el misterio en torno a ella. Con el paso del tiempo, Tituba se convirtió en símbolo tanto de miedo como de supervivencia, representando no solo las consecuencias funestas de la histeria, sino también la resistencia de quienes salieron adelante. Hoy, los visitantes de Salem aún recuerdan la enigmática figura de Tituba, la mujer cuya confesión alimentó las hogueras de los juicios y cuyo nombre permanece en los rincones sombríos de la historia. En lo profundo del condado de St. Mary's, Maryland, persisten los ecos del pasado que aún susurran el nombre de Moll Dyer, una figura cuya leyenda ha sobrevivido durante siglos. Número 3. Moll Dyer. Su historia se sitúa hace mucho tiempo, a fines del siglo XVII, cuando vivía sola en los límites de un pequeño pueblo muy supersticioso, donde la gente miraba con temor e inseguridad todo lo desconocido. Moll era conocida por su carácter silencioso y solitario, por su amplio saber sobre hierbas y remedios, y por su asombrosa afinidad con la naturaleza que la rodeaba. Sin embargo, para la gente del pueblo, su aislamiento y extrañas costumbres la hacían objeto de recelo. Los rumores comenzaron de forma sutil, como suele suceder. Se hablaba de luces extrañas cerca de su hogar, de animales que actuaban de manera inusual en su presencia y de murmullos aconsejando no acercarse a sus tierras. Pero cuando un invierno especialmente crudo trajo enfermedades, penurias y cosechas perdidas, el miedo se propagó por el pueblo como un vendaval implacable. Desesperados por encontrar a un culpable, todos volvieron la mirada hacia Moll. La acusaron de haber maldecido el lugar, invocando fuerzas oscuras y antinaturales para ocasionar todo aquel infortunio. Sin evidencia aparte de su propio pavor, sus sospechas crecieron hasta transformarse en algo mucho más peligroso. En una gélida noche invernal, se formó una turba enfurecida, con antorchas iluminando la negrura mientras asaltaban la cabaña de Moll, gritando que era una bruja.
La expulsaron de su hogar, obligándola a vagar por el frío implacable sin techo ni clemencia. Asustada y desesperada, avanzó por el paisaje helado, con su aliento convirtiéndose en vaho entre los aullidos del viento. Según la leyenda, exhausta y congelada, al final se desplomó junto a una gran roca, donde apoyó su mano temblorosa en la gélida superficie mientras maldecía a los pobladores con su último aliento. Desde aquel momento, la gente creyó que la tierra misma quedó marcada por su furia. A la roca, hoy llamada Roca de Moll Dyer, se le atribuye una extraña huella que no se borra, un recordatorio escalofriante, dicen algunos, de su maldición final. Quienes se acercan afirman que un frío antinatural rodea la piedra, y los más osados que la tocan describen un helado hormigueo en sus huesos, como si la esencia de Moll siguiera allí, escondida entre las sombras. Con los años, la leyenda de Moll Dyer ha aumentado su magnitud. Unos aseguran que su espectro sigue vagando por el bosque a la luz de la luna, su figura fantasmagórica paseando entre los árboles, aún buscando calor y justicia. En las apacibles colinas de Monroe, Connecticut, a mediados del siglo XIX, vivía una mujer de la que los lugareños hablaban en voz baja como Hannah Cranach. Número 4. Hannah Cranach. Su nombre real era Hannah Hovey, pero los rumores sobre sucesos inquietantes y posibles poderes inexplicables la rodearon, llevándola a ser apodada de manera ominosa como la malvada bruja de Monroe. Fuera por pura fuerza de voluntad o algún talento sobrenatural oculto, Hannah se ganó una temible fama de conseguir siempre lo que deseaba, sin importar la opinión de sus vecinos. Estas peculiares historias cobraron fuerza tras la muerte de su esposo, ocurrida en circunstancias sospechosas y bastante desconcertantes. Aunque muchos pensaban que él había caído de un acantilado por accidente, algunos susurraban que pudo haber sido víctima de un hechizo. Desde entonces, la gente de Monroe se volvió cautelosa con Hannah, evitando cruzarse en su camino para no enfrentar su áspero carácter. Sin embargo, no todo era temor alrededor de Hannah, también existía cierto asombro. Muchos lugareños insistían en que podía controlar los elementos, invocando tormentas si estaba disgustada, o calmando fuertes vientos con un simple ademán. Se decía que las gallinas ponían huevos cuando ella lo ordenaba, y varios afirmaban haber visto animales comportándose de manera hechizante en su presencia. Al envejecer, Hannah pareció volverse aún más enigmática. Sintiendo que sus últimos días se acercaban, hizo una inquietante petición. Su ataúd no debía ser movido hasta el primer rayo de sol y solo podría transportarse a pie. Todavía recelosos de sus presuntos poderes, los habitantes obedecieron sus instrucciones. Aún así, cuenta la leyenda que quienes dudaron a escondidas de sus advertencias o pusieron en tela de juicio su influencia, pronto sufrieron sucesos extraños e inquietantes. Incluso tras la muerte de Hannah, su leyenda no se desvaneció. Hasta el día de hoy, algunos afirman haber visto su espíritu inquieto rondando las tranquilas colinas de Monroe, vigilando las tierras
que alguna vez dominó con tanta firmeza. Otros describen murmullos extraños entre los vientos de las noches tormentosas, como si el espectro de Hannah permaneciera alerta, listo para reprender a cualquiera que pronuncie su nombre sin el debido respeto. Corría el año 1692 y una tensa inquietud se cernía sobre Salem, Massachusetts, sembrando entre sus habitantes un recelo creciente. En medio de sus vecinos vivía Sarah Good. Número 5. Sarah Good. Vivía en una pobreza extrema, a menudo vista recorriendo los caminos polvorientos con su pequeña hija, implorando comida o un lugar donde alojarse. Pero para la comunidad profundamente supersticiosa de Salem, su apariencia y desesperadas súplicas parecían algo más oscuro, algo que, creían, había que temer. Los problemas de Sarah se agravaron cuando extrañas enfermedades y sucesos inexplicables se propagaron velozmente por Salem, alarmando a la gente. Pronto surgieron rumores de brujería, y las miradas desconfiadas se posaron en ella. Sus penurias y franqueza la convirtieron en un blanco perfecto. Los vecinos aseguraban que ella mascullaba maldiciones tenebrosas y juraban que la desgracia perseguía a quienes tenían roces con ella. Lo que antes era mera charla ociosa se transformó con aterradora rapidez en graves acusaciones. Arrastrada ante un tribunal severo y receloso, Sarah enfrentó implacables cuestionamientos sobre sus presuntos lazos con el diablo. Aún intentando salvarse mediante fervientes negativas, pareció inútil ante un tribunal decidido a encontrar un culpable. Cada palabra y cada gesto eran considerados más pruebas de su culpabilidad. Las acusaciones se dispararon fuera de control y lamentablemente Sarah terminó siendo una de las primeras mujeres condenadas a muerte durante los juicios de brujas de Salem. Incluso al borde de su propia ejecución, insistió en su inocencia. Según se cuenta, mientras la conducían hacia la horca, lanzó una terrible maldición contra los hombres que la habían juzgado, advirtiendo que algún día se enfrentarían al juicio divino por sus actos. Ese último gesto de desafío sembró un profundo temor en el corazón de todos los que escucharon sus palabras finales. Hace mucho tiempo, en los tranquilos y enigmáticos pantanos de la Virginia colonial, vivía una mujer llamada Grace Sherwood, quien con el tiempo sería ampliamente conocida como la Bruja de Pungo. Número 6. La Bruja de Pungo. Llevaba una vida sencilla, siendo tanto una partera hábil como una esposa de granjero dedicada, atendiendo con esmero a su familia y cuidando los animales en su pequeña granja. Pero los rumores comenzaron a propagarse como enredaderas salvajes cuando los pobladores empezaron a notar extraños sucesos en sus tierras,
luces misteriosas parpadeando al anochecer y cultivos que crecían con una vitalidad casi sobrenatural. Algunos vecinos afirmaban haberla visto susurrando a criaturas desconocidas bajo la luz de la luna. Otros decían que tenía el don de sanar a niños enfermos con solo colocar su mano sobre sus frentes febriles. Mientras muchos admiraban sus aparentes talentos, otros temían sus habilidades inusuales. Esos murmullos de brujería pronto recorrieron la comunidad cerrada como una ráfaga de viento helado. Cuando el ganado enfermó sin explicación o los campos enteros se marchitaron, la gente no tardó en culpar a Grace. Insistieron en que debía haberlos maldecido en secreto con artes oscuras. El miedo pronto se convirtió en indignación, y las voces en su contra se alzaron en un solo clamor, exigiendo justicia inmediata. Antes de que Grace pudiera comprender lo que sucedía, fue llevada a la corte local. En una medida drástica, los jueces decretaron que debía demostrar su inocencia mediante la temida prueba del agua, un juicio cruel y peligroso. En un gélido día, Grace fue atada fuertemente y sumergida en las heladas aguas del río Lynnhaven. Según la sombría creencia, si se hundía, podría ser considerada inocente, pero si flotaba, sería prueba irrefutable de su brujería. La multitud observó en tenso silencio mientras el agua giraba a su alrededor. Finalmente, Grace emergió viva del río, aunque la memoria de aquella terrible prueba la acompañaría para siempre. Incluso después de ser liberada, el apodo de Bruja de Pungo quedó adherido a su reputación. Los niños de la región compartían historias en susurros sobre rituales secretos a medianoche, mientras viajeros afirmaban que una mujer misteriosa podía convocar tormentas con solo una mirada penetrante. En las colinas brumosas de Adams, Tennessee, se susurra una historia oscura y aterradora que ha perdurado por más de 2 siglos, transmitida de generación en generación. Es la historia de la Bruja de Bell, un espíritu tan infame que, incluso hoy, proyecta una sombra inquietante sobre el pequeño pueblo. Número 7. La Bruja de Bell. Esta leyenda comenzó a principios de 1800, cuando un hombre llamado John Bell y su familia se establecieron en una granja tranquila, buscando una vida próspera y pacífica. Todo comenzó con las más leves perturbaciones, susurros flotando en la oscuridad, extraños arañazos contra las paredes y golpes suaves pero inconfundibles en plena noche. Sin embargo, lo más aterrador de todo fue que el espíritu, que eventualmente se identificó como Kate, no solo acechaba la casa, sino que hablaba, burlándose y atormentando a la familia con una inteligencia escalofriante. La Bruja de Bell parecía tener un odio particular por John Bell y su hija menor, Betsy, dirigiendo su energía más cruel hacia ellos. Betsy sufrió ataques aterradores, su cabello era tironeado violentamente
y su rostro abofeteado por manos invisibles, dejando moretones sin explicación alguna. Mientras tanto, la salud de John Bell se deterioró de manera misteriosa, como si algo lo estuviera drenando lentamente de su vitalidad. Desesperada y aterrorizada, la familia buscó ayuda entre sus vecinos, y pronto, la bruja de Bell se convirtió en el tema de conversación en todo el pueblo. La historia del fenómeno se propagó rápidamente, atrayendo visitantes desde lugares lejanos, ansiosos por presenciar los extraños eventos por sí mismos. Según la leyenda, el espíritu declaró abiertamente su odio por John Bell, prometiendo destruirlo sin importar el tiempo que tomara. Y en 1820 pareció cumplir su amenaza. John Bell murió en circunstancias misteriosas que muchos creyeron obra de la bruja vengativa. Antes de desaparecer, la entidad anunció ominosamente que regresaría en exactamente 7 años, y, fiel a su palabra, extrañas apariciones resurgieron brevemente antes de desvanecerse una vez más. Sin embargo, la historia de la bruja de Bell nunca ha llegado realmente a su fin. A lo largo de las décadas, los informes inquietantes han persistido, avistamientos extraños cerca de la antigua granja de los Bell. Hoy, la leyenda de la bruja de Bell sigue siendo una de las historias de fantasmas más famosas de la historia de Estados Unidos. Los visitantes de Adams aún pueden explorar la infame cueva de la bruja de Bell, un lugar donde muchos creen que el espíritu aún acecha, observando y esperando en las sombras. En la pequeña y unida comunidad de Salem Village, Massachusetts, el año 1692 trajo consigo un periodo de miedo y profunda sospecha, un tiempo en el que la histeria y la paranoia cambiarían vidas para siempre. Entre las muchas personas acusadas de brujería durante los infames juicios de Salem estaba Rebecca Nurse, una anciana conocida por su amabilidad, fe inquebrantable y espíritu gentil. Número 8. Rebecca Nurse. Su historia sigue siendo una de las más desgarradoras e injustas, un testimonio de cuán rápido el miedo puede consumir la razón, convirtiendo incluso a los ciudadanos más respetados en marginados. Rebecca era una esposa, madre y abuela devota, que había pasado su vida cuidando de su familia y trabajando en su modesta granja. Era profundamente respetada por sus vecinos y considerada un pilar de moralidad, un ejemplo de fe y honor dentro de la comunidad. Sin embargo, cuando la histeria se extendió por Salem, ni siquiera su impecable reputación pudo salvarla del creciente temor y la necesidad desesperada de encontrar culpables. Cuando las jóvenes del pueblo comenzaron a sufrir convulsiones y ataques inexplicables, sus temblorosos dedos apuntaron directamente a Rebecca, acusándola de haberlas maldecido con magia oscura. La noticia de la acusación sacudió la comunidad. Muchos que la conocían como una mujer bondadosa se apresuraron a defenderla, firmando peticiones y testificando en su favor. Sin embargo, la corte, impulsada por el miedo y la urgencia de encontrar culpables, prefirió confiar en los testimonios de las jóvenes afligidas. Incluso, la tranquila compostura y la devoción de Rebecca fueron usadas en su contra, argumentando
que su apariencia pacífica ocultaba los siniestros poderes que supuestamente poseía. A pesar del firme apoyo de sus vecinos, Rebeca fue declarada culpable de brujería. Cuando el veredicto se anunció, la sala del tribunal estalló en gritos de protesta y voces alzadas en incredulidad. El 19 de julio de 1692, Rebecca Nurse fue llevada al patíbulo, donde fue ahorcada. Su última oración no fue para ella misma, sino para aquellos que la habían condenado, pidiendo por su perdón en sus últimos momentos. Hoy, Rebecca Nurse es recordada como un símbolo de valentía, fe y dignidad frente a la injusticia. Su hogar en Danvers, Massachusetts, sigue en pie, cuidadosamente preservado como un recordatorio solemne de los juicios y un testimonio de la humanidad de quienes fueron injustamente perseguidos. En lo más profundo del corazón de Mississippi se encuentra Yazoo City, un lugar donde los susurros sobre una bruja legendaria han viajado a través del tiempo, dejando un eco inquietante a lo largo de los siglos. Número 9. La bruja de Yazoo. Los lugareños decían que deambulaba por las riberas pantanosas del río durante la noche, y pronto se esparcieron rumores sobre luces extrañas y risas escalofriantes que provenían de su cabaña solitaria. Nadie conocía su verdadero nombre, pero todos, llenos de una mezcla de miedo y curiosidad, la llamaban la bruja de Yazoo. Según la leyenda, los pescadores desaparecían con frecuencia a lo largo de las orillas fangosas del río Yazoo. Cuando la gente del pueblo buscaba respuestas, muchos apuntaban a la bruja. Aseguraban que atraía a los desprevenidos a su cabaña con promesas de calidez y hospitalidad, solo para atraparlos con su magia oscura. La historia toma un giro aterrador cuando el sheriff local decidió finalmente enfrentar a la bruja, decidido a acabar con la creciente amenaza. Reuniendo a un pequeño grupo de hombres, se abrió camino por senderos sinuosos y espesos arbustos hasta que la encontraron en lo que creían que era un acto macabro de tortura. Horrorizados, irrumpieron en su morada para detenerla, pero la bruja era astuta y veloz. Huyó hacia los pantanos, con los hombres pisándole los talones, decididos a no dejarla escapar. Atrapada en un rincón sin salida, la bruja juró venganza contra Yazoo City, prometiendo que un día destruiría todo lo que los habitantes amaban. Los hombres lograron capturarla, pero en su último aliento, sus últimas palabras le helaron la sangre. Gritó que un destino ardiente caería sobre la ciudad exactamente en 20 años. Una extraña inquietud se apoderó de Yazoo City, como si una tormenta silenciosa esperara el momento exacto para desatar su furia. Y, tal como había profetizado, casi 20 años después, en un sofocante día de primavera de 1904, un incendio arrasó las calles de Yazoo City. Las llamas se propagaron con una rapidez tan alarmante que muchos creyeron que no podía tratarse de un desastre natural. Algunos aseguraron que
El mismo día del incendio, escucharon risas escalofriantes entre el crepitar del fuego, como si su espíritu hubiera regresado para ver cómo su profecía se hacía realidad. Si te gustó el video, dale un like y no te olvides de suscribirte al canal. Nos vemos en el siguiente.